¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a esta Cyber Talk. El día de hoy vamos a hablar de SOS, ciberseguridad, qué es lo que pasa en un ataque a aplicaciones, ¿no? A sus aplicaciones. Bien, ahorita estamos en una serie de cuatro charlas acerca de ciberataques, ¿no? Iniciamos la semana pasada con el tema de ransomware, un ataque de ransomware. Eso fue lo que lo que vimos la vez pasada. Esta semana vamos a tocar el tema de un ataque a las aplicaciones, y las siguientes semanas vamos a hablar de ataques de phishing, y la última vamos a hablar sobre ataques internos, ¿vale? Referente al tema de la semana pasada, no sé si leyeron las noticias, pero ahorita hay muchos comentarios en las redes sociales acerca de un hackeo que sufrió el casino MGM en Las Vegas. Hay imágenes, por ejemplo, de máquinas de apostadores que están con pantallas donde aparece que están hackeadas. No hay servicios de check-in, su sitio web está caído. Las personas no pueden usar sus llaves digitales para entrar, o tarjetas, o sea, todo tiene que ser con llave, o sea, todos los servicios prácticamente todos los servicios digitales están abajo, ¿no? Y al parecer este ataque pues no solo ocurrió en un solo casino, sino pues en varias, digamos, en toda la cadena de casinos del MGM, ¿no? Entonces ya el casino reportó, ya comunicó que hay un incidente de seguridad y que lo está respondiendo. El FBI ya está involucrado. Aparentemente ya hay un grupo de cibercriminales que ya dijo que él fue el autor del ataque, ¿no? Y tocando el tema de la semana pasada, quería comentarles un punto que están mencionando ahorita todos los reporteros o todos los medios acerca de este ciberataque. Dicen que este grupo que se llama Alfa B, digamos, está jactando que está presumiendo que pudo hackear al MGM a partir de una llamada de 10 minutos que tuvo, fingiendo ser un colaborador de la empresa, ¿no? Hizo una llamada al helpdesk fingiendo ser un colaborador de la empresa, y a partir de ahí pudo obtener credenciales y los accesos necesarios para hackear todo, ¿no? Digo, eso es lo que se está manejando. En teoría están pidiendo $10 millones de rescate para recuperar los sistemas. Pues bueno, la verdad es que creo que de este caso pues hay que darle seguimiento, y de ahí pueden salir muchos temas de aprendizaje para todos nosotros, ¿no? El tema de la concientización, el tema de que no importa el giro, no importa el tamaño de la empresa, o sea, todos estamos realmente expuestos. Estoy seguro que el MGM invierte un montón de dinero en temas de ciberseguridad, y aún así tiene este incidente ahora. Entonces, bueno, creo que deja mucha enseñanza este tipo de casos, y hay que esperar a que pase el tiempo y que venga y que sepamos más sobre el incidente, pero bueno, hay mucha información ahí para rescatar y conocer y aprender, ¿vale? Entonces, bueno, eso queríamos aprovechar para tocar ese tema. También, bueno, ya les comenté cuáles van a ser las sesiones que vienen para las próximas semanas. Y en octubre, se los hemos ido comentando, en octubre vamos a tener dos eventos presenciales, uno referente a identidades y accesos, llamamos IAM Road Show, que se va a hacer en la Ciudad de México, en la ciudad de Monterrey, el 4 de octubre. Entonces, igual si quieren participar, si están interesados, nos pueden mandar un correo a Tania o a mí para reservar su lugar. No tenemos muchos lugares, va a ser un evento muy reservado, o sea, no va a haber muchos lugares. Entonces, bueno, si quien tiene intenciones de participar, comuníquense con nosotros para ver la disponibilidad. Al final de octubre, ahorita no recuerdo bien las fechas, va a haber otro evento. Va a ser referente a seguridad de aplicaciones, y vamos a hablar todo lo referente a pruebas de seguridad, pruebas de aplicaciones móviles, WAFs, ¿no? Soluciones anti-bots, negación de servicios. Ya todo esto lo vamos a ver en esa sesión, ¿vale? Bien, bueno, eso es lo que quería comentar. Bueno, ahora sí, vamos a entrar al tema de esta CyberTalk, que es ataques a nuestras aplicaciones.
Aquí voy a limitar un poco el alcance de la charla. Nos vamos a referir a ataques o hackeos a, por ejemplo, aplicaciones móviles, aplicaciones SaaS, a tiendas en línea, a aplicaciones bancarias, o sea, aplicaciones que nosotros desarrollamos, que creamos en nuestra empresa y que liberamos y ponemos a disposición de la gente, ¿no? En internet, ya sea a través de una app o a través de una aplicación web, ¿no? Entonces vamos a enfocar a ataques a este tipo de aplicaciones, ¿ok? Y bueno, para iniciar voy a compartirles un par de reportes que quisiera revisar y comentar con ustedes. Ok, vamos a empezar con este reporte. Este reporte es de una empresa que se llama Veracode, que es una empresa especializada en pruebas de la seguridad de aplicaciones. Y bueno, aquí hay varios puntos que quiero comentar con ustedes. Por ejemplo, está el tema de, de este estudio muestra que la mayoría de las aplicaciones que se analizaron pues tienen al menos un hueco de seguridad, una vulnerabilidad, ¿no? De hecho, el 74% de las aplicaciones que se revisaron tienen al menos una vulnerabilidad, ¿ok? Y bueno, aquí varían los porcentajes de acuerdo al tipo de análisis o de acuerdo al tipo de estándar que manejamos, ¿no? Pues para WAS Top 10, que es un estándar de seguridad para aplicaciones, bueno, hay 70% de las aplicaciones tienen una tipo de vulnerabilidad del tipo WAS, clasificada por WAS. Otro estándar es CWE, bueno, aquí hay el 60%, 57% tienen una vulnerabilidad al menos. Y el último punto, que es una severidad alta, nos muestra que casi el 20% de las aplicaciones que se revisaron tienen al menos una vulnerabilidad alta en su código, ¿ok? Esto en un estudio hecho en los últimos 12 meses. Entonces, bueno, si analizamos estos datos, pues al menos, creo que el dato más crítico es el último, ¿no? O sea, que nos indica que al menos una de 5 aplicaciones que están en producción, que están siendo utilizadas por clientes, tienen una vulnerabilidad de seguridad alta, ¿no? Y la verdad es que pues, es muy alto este porcentaje. Bueno, aquí viene, en este mismo estudio que ustedes pueden descargar en internet, viene un análisis por tipo de lenguaje de programación. Nada más analizan Java, .NET y JavaScript. Bueno, aquí lo pueden revisar, no voy a entrar a este detalle. Quiero revisar otro tema de este reporte. Aquí vienen los tipos de vulnerabilidades que se ubican por tipo de análisis, y esto me parece importante comentarlo porque nos muestra cómo no solo es importante hacer un tipo de análisis, ¿no? Sino es importante hacer diferentes tipos de análisis. No va a ser lo mismo que vamos a encontrar en un análisis SAS o en un análisis estático que en un análisis dinámico o en uno de composición. Entonces es importante que en nuestra estrategia se incluyan diferentes tipos de análisis a nuestras aplicaciones, ¿vale? Y bueno, por último quiero mostrarles estos datos que arrojan el reporte, y lo que dice estos datos es que si nosotros hacemos recurrentemente un escaneo, ¿no? En este caso, por ejemplo, si se hace un escaneo en el último mes o se hace escaneos mensualmente, el porcentaje de que exista nuevas vulnerabilidades y el que se vaya reduciendo el número de vulnerabilidades viene a la baja, en contraste con una empresa que no hace recurrentemente escaneos, ¿no? Y aquí mencionan que por cada mes que se analice una aplicación, por cada mes que pasa sin que se analice una aplicación, pues aumenta la probabilidad de que haya nuevas vulnerabilidades, y aumenta igual el número de vulnerabilidades que existen en el código, ¿no? Entonces, lo que nos arroja esto es que es muy importante estar constantemente haciendo pruebas de seguridad a nuestro código, ¿no? Y nada más aquí un punto importante en el tema de la educación. Hay una reducción significativa cuando nuestros colaboradores cubren cierta cantidad de entrenamientos, ¿no? Entonces también es importante que nuestros colaboradores estén entrenados en el tema de seguridad de aplicaciones, no solamente a la hora de programar, a la hora de diseñar, a la hora de hacer la arquitectura, a la hora de hacer las pruebas. O sea, realmente hay que contemplar las diferentes áreas del ciclo de vida del desarrollo de software para entrenar a nuestros colaboradores en las validaciones y pruebas y, digamos, en sus actividades para que contemplen la seguridad de las aplicaciones, ¿okay?
Entonces, bueno, este es uno de los reportes que quería mostrarles, y el otro reporte que les quiero mostrar es este. Este es un reporte hecho por uno de nuestros partners que se llama AppNox. Esta compañía se enfoca en hacer análisis de seguridad de aplicaciones móviles, y este es un reporte que hizo al top 50 de aplicaciones fintech para Android de los Estados Unidos, ¿no? Entonces da un resumen de lo que encontró en estas 50 aplicaciones que analizaron, ¿ok? Y bueno, ¿qué encuentra? Dice, por ejemplo, el 91% de las aplicaciones fallaron en revisiones de seguridad básicas, 81% de las aplicaciones tiene alguna fuga de datos, ¿no?, en la aplicación, o permite alguna fuga de datos. 48% de las aplicaciones que se analizaron tienen, digamos, vulnerabilidades que son catalogadas o tienen un score alto, ¿no?, de 9 o mayor, ¿no?, que tienen un score alto, ya un score crítico. O sea, la mitad de las aplicaciones tienen se ubicaron este tipo de vulnerabilidades de seguridad alta. Por ejemplo, 86% se encontró que tienen de 4 a 6 vulnerabilidades, ¿no? Es un porcentaje muy alto, tiene, digamos, de 4 a 6 vulnerabilidades, que son bastantes. Aquí les comenté el porcentaje para una vulnerabilidad 9, de categoría 9 o mayor. Para una categoría 7 o mayor, el 92% de las aplicaciones tiene una vulnerabilidad de nivel 7 o mayor, lo cual es muchísimo. O sea, prácticamente todas tienen al menos una vulnerabilidad de score 7 o mayor. Y bueno, aquí punto 3, o sea, 3/4 partes de las aplicaciones tienen amenazas de una severidad alta que no podrían ser mitigadas fácilmente. O sea, no es muy rápido mitigarlas, o no es tan sencillo que las puedan cerrar. Igual es un porcentaje muy alto. Y bueno, igual aquí hay otros porcentajes. Este estudio igual lo pueden descargar de AppNox. Hay otros estudios que también me parecen relevantes. Por ejemplo, hay estudios al área de retail, ¿no? O sea, hay otros estudios que también podrían ustedes revisar. Pero bueno, la verdad es que este estudio nos da una buena imagen o una buena idea de cómo están las aplicaciones ya que están productivas, ¿no? Y la verdad es que la mayoría, lo que indica esto es que tienen vulnerabilidades y tienen huecos de seguridad que podrían permitir en algún momento dado que haya una fuga de información, ¿ok? Bien, entonces ahora sí voy a empezar con el tema, ¿no? Una vez que ya vimos algunas de las cifras que les compartí. Y quisiera hablar primero de digamos, cómo es o cómo podemos darnos cuenta cuando existe un ataque en alguna de nuestras aplicaciones, ¿ok? Lo primero que quisiera comentar es cuando hay alguna señal de que tenemos un ataque a alguna de nuestras aplicaciones, lo más seguro es que el atacante o el hacker o el grupo de atacantes pues lleve semanas, si no es que meses, ya analizando nuestra aplicación. O sea, ya el atacante revisó e investigó nuestros dominios, investigó si hay algunas cuentas de correo de nuestro dominio que pueda utilizar o explotar, ya tiene ubicados bien cuáles son las IPs, ya tiene ubicado qué tecnologías usamos, ¿no? Ya sabe qué web server usamos, qué servidor de aplicaciones usamos, si tenemos protecciones, o sea, si manejamos algún web application firewall, ya conoce igual, a lo mejor si tiene algún dato, pues ya si logra, digamos, ubicarlo, ya sabe qué lenguaje de programación utilizamos, ¿ok? Igual por ejemplo, si hablamos de una aplicación móvil, lo más seguro es que ya descargó la aplicación de una tienda y ya la analizó, ya la desbarató, ya está revisando el código. Si en ese código hay llaves, hay secretos o información sensible, ya los tiene ubicados, ya tiene ubicados todos los endpoints que consume nuestra aplicación. O sea, cuando nosotros nos damos cuenta o tenemos el primer indicio que hay un atacante, es porque el atacante ya tiene un buen rato investigándonos y ya tiene un montón de información acerca de nosotros, ¿ok? Ahora bien, ¿cuáles son los principales indicios de que hay un atacante, un ataque en nuestras aplicaciones? Bueno, aquí puede ser muy variado. O sea,
Por ejemplo, cuando es un ataque de negación de servicio, pues lo que vemos es que pues empezamos a recibir muchísimas peticiones a nuestra infraestructura, ¿no? Tenemos un pico no natural de peticiones y empezamos a tener problemas para atender a los usuarios reales, ¿no? Entonces empieza a haber reportes de pues, que los usuarios reales no pueden autenticarse o no pueden utilizar nuestra aplicación, y esto es porque pues, el ataque de negación de servicio está saturando nuestra infraestructura, ¿no? Entonces digamos, uno de los indicios de que hay un ataque es o sea, la saturación de nuestros servicios, ¿okay? Otro de las maneras o formas en que nos podemos dar cuenta de que hay algún tipo de actividad anómala o de nuevo estamos sufriendo un ataque son las bitácoras, ¿no? Y aquí pues, lo importante es contar con una solución que nos permita colectar las bitácoras, ¿no? Tener una solución que permita colectarlas y de alguna manera tener visibilidad de qué es lo que está sucediendo en nuestra aplicación. Entonces igual, cuando hay un ataque y una actividad anómala, vamos a tener un crecimiento o un aumento en nuestras actividades de logueo. Y sobre todo puede haber muchos eventos relacionados, por ejemplo, con autenticaciones fallidas, ¿no? O sea, con gente que está intentando autenticarse o que está intentando lograr acceder a ciertos recursos que están protegidos y que no se puede, que por no contar con las credenciales pues no puede lograr el hecho, ¿no? Digamos, otra de las formas en que nos enteramos de que hay una aplicación, y esos digamos son las más lamentables, es pues nos enteramos porque ya nuestros usuarios empiezan a reportar que no sé, que están sufriendo, que están recibiendo a lo mejor cargos que no hicieron, ¿no? En sus tarjetas, o a lo mejor que a lo mejor una compra fue cancelada o fue mandada a un domicilio incorrecto, ¿no? O nos enteramos por ya las redes sociales, ¿no? Por Twitter o por otros medios de pues, que nuestra empresa está siendo atacada, o sea, ya el atacante ya manifestó que tiene control de los servidores o que pudo extraer cierta información de nuestra aplicación, ¿no? Entonces, eso digo, son los casos más lamentables. Y bueno, entonces estos son algunas de las formas en que nos podemos dar cuenta de que estamos sufriendo un ataque. Aquí también va a depender mucho pues, de las tecnologías, sobre todo que tenemos desplegadas ya en producción o desplegadas ya cuando nuestra aplicación está trabajando y que nos van a dar indicios cuando hay actividad anómala, ¿no? Por ejemplo, hay algunas soluciones WAF, ¿no? de Web Application Firewalls, ¿no? Firewall para aplicaciones web que permiten poner tu aplicación, por ejemplo, como en modo de ataque, ¿no? O sea, no siempre está el mismo nivel de seguridad, pero cuando hay algún indicio que hay un ataque, puedes habilitar un módulo que es protección en modo de ataque y en ese momento las reglas de seguridad de la aplicación se cierran y son menos digamos, o limitas el ataque o las operaciones que puede hacer un atacante, ¿no? Entonces, pero bueno, muchas de estas cosas depende, o la manera en que nos vamos a alertar de las cosas depende mucho de las tecnologías que tenemos desplegadas, ¿ok? Ahora bien, voy a hablar un poco acerca de nuestra experiencia, ¿no? De lo que hemos visto que sucede en casos reales, y voy a hablar sobre todo de un caso referente a una fintech de Latinoamérica. Esta fintech, digamos, hubo unos días después de que había sufrido un ataque, se acercó con nosotros. Y bueno, nosotros, digamos, lo que supimos es que había sufrido cierto incidente de seguridad, ¿no? En una de sus aplicaciones móviles. Esta fintech tiene, bueno, el ataque había sido sobre una aplicación de consulta de operaciones de tarjeta de crédito, ¿no? La verdad, el hecho de que fuera nada más una app y un servicio para hacer consultas y no para hacer movimientos, transferencias, y eso limitó mucho el daño, pero bueno, a una de esas aplicaciones había sido el ataque. Entonces, bueno, cuando se acercan a nosotros y cuando empezamos a hablar con ellos, en un inicio, digamos que como tal, como que nos pidieron que le dijéramos qué había pasado, ¿no? O sea, que le ayudáramos a identificar
cómo había sido la manera en que los hackers habían logrado vulnerar su aplicación. No nos dieron, como que no quisieron decirnos qué había pasado exactamente. En ese momento ya el incidente estaba, digamos, semi controlado, ¿no? O sea, todavía estaba en activo, ¿no? Y ahorita les voy a explicar por qué todavía estaba en activo, pero todavía no se había mitigado 100%, pero de alguna manera estaba controlado. Y bueno, lo que requerían ellos es ver, digamos, cuál era nuestra postura, cuál era nuestra idea para, digamos, acerca de qué es lo que había pasado, ¿ok? Entonces, bueno, empezamos a tener sesiones con ellos, entrevistas con el equipo de desarrollo, con la gente que había estado ligada al incidente. Y bueno, digamos, llegamos a la conclusión de que el hueco de seguridad por el que se había vulnerado la aplicación había sido su mecanismo de autenticación. O sea, la aplicación no tenía un mecanismo robusto de autenticación, y este mecanismo, el que tenían implementado, pues no permitía, digamos, que con unas credenciales, ¿no? Se pudiera, digamos, consultar la información de cualquier cliente, ¿no? Sin que se validara como tal las credenciales de los clientes, ¿no? Entonces había un hueco ahí muy grande. El tema era importante porque no estaba ligado o sea, no era un tema que se pudiera solucionar, o una vulnerabilidad que existiera en la aplicación y que pudiera cerrarse de manera rápida. También por eso no se había controlado al 100% el incidente, sino todavía estaba activo, porque la falla estaba como tal, digamos, en el diseño, en la arquitectura de la aplicación. Entonces esto hacía más difícil el arreglar o el remediar el incidente, ¿no? Realmente lo que estaban haciendo es controlarlo. Digo, la empresa contaba con un servicio de Web Application Firewall, y a través de, digamos, habilitar otros módulos de su Web Application Firewall había logrado controlar o mitigar el incidente, ¿no? Entonces estaba de algún modo mitigado, pero no estaba como tal resuelto, ¿no? La resolución iba a llevar tiempo porque pues había que hacer cambios de algún modo drásticos a la aplicación y a la arquitectura de su solución, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros, digamos, de que sucedió el ataque a que nosotros empezamos a colaborar con ellos y empezamos a hacer estas revisiones, pues había pasado alrededor de 15 días. A raíz de ahí, lo que empezamos a trabajar con ellos fue empezamos a trabajar en dos áreas, ¿no? Un área que fue, digamos, trabajar con ellos mejores prácticas o mejores arquitecturas bases para este tipo de aplicaciones, ¿no? O sea, revisamos cuál era la arquitectura de su aplicación, cómo interactuaban, cómo se almacenaban las contraseñas, cómo se autenticaban, cómo eran los segundos factores de autenticación, dónde se almacenaba la información. O sea, empezamos a revisar todos los componentes de su aplicación para identificar, digamos, el hueco que ya habíamos identificado, y además otros huecos de seguridad que pudieran tener y que después o en otro momento pudieran ser también atacados, ¿no? O explotados por un atacante. Y a la par, igual estuvimos haciendo, hicimos un servicio de modelado de amenazas. El modelado de amenazas es una práctica, una estrategia que le va a permitir a los dueños de una aplicación identificar todos los componentes que forman su aplicación, e identificar cuáles son las amenazas que existen en su aplicación de acuerdo a los componentes que tiene desplegados. Y además una vez identificando las amenazas, le propone las medidas de mitigación para disminuir el riesgo de que haya una explotación de esas amenazas, ¿no? Entonces hicimos este modelado de amenazas con ellos, y igual identificando todos los componentes que formaban su arquitectura y su aplicación, cómo se comunicaban, qué tipo de protocolos usaban, dónde almacenaban el código, qué tipo de información recibía en cada uno de los componentes. Y bueno, a partir de ahí obtuvimos el modelado de amenazas y la propuesta de medidas de mitigación. Y a la par también trabajamos con ellos en hacer un análisis, digamos, completo a sus aplicaciones, sobre todo a las aplicaciones móviles. Ahí lo que hicimos fue
hacer un análisis del código de la aplicación, un análisis dinámico, un análisis de las APIs, y también un punto importante es que hicimos una prueba de penetración. O sea, ya hicimos un hacker ético intentó vulnerar la aplicación, usó la aplicación y la intentó romper, digamos, las barreras de seguridad de la aplicación y todos sus componentes, ¿no? Algunas de las cosas que por ejemplo, resaltaría de este cliente es, bueno, en teoría, el cliente corría pruebas de seguridad, o sea, sí, dentro de sus prácticas y medidas, sí estaba el ejecutar pruebas o revisiones de códigos a sus aplicaciones, y tenían reglas de, oye, pues si hay vulnerabilidades de esta criticidad, pues no puedes salir a producción, tienes que remediarlas. Si hay vulnerabilidades menores a esta criticidad, bueno, puedes salir y tienes tiempo de remediarlas. Pero la verdad es que en la práctica, pues su servicio al final no le daba la información que él requería, ¿no? Porque en las pruebas había vulnerabilidades, digamos, de seguridad alta que no habían sido ubicadas por sus servicios de análisis de aplicaciones, de código de aplicaciones, y bueno, entonces eso no le permitió a él identificar una vulnerabilidad importante y liberar una aplicación que no debía de haberse liberado, ¿no? Entonces, digamos, ahí tenía tuvo un problema, una falla con el tema de sus pruebas. Otra de las cosas que resaltaría es que no recuerdo bien, pero no había una prueba de penetración reciente, ¿no? Creo que se habían hecho unas pruebas de penetración reciente, pero igual esta prueba de penetración pues no ubicó la vulnerabilidad, ¿no? Y la vulnerabilidad, como les comentaba, era una vulnerabilidad de arquitectura, una vulnerabilidad del diseño que debió de haber salido en una prueba de penetración, ¿no? O sea, son cosas que salen en esas pruebas, y si hubieran salido en esa prueba, bueno, hubiera evitado que hubiera disminuido el riesgo de que hubiera pasado este atacante, o lo hubiera prevenido, ¿no? Entonces, bueno, a ver, algunas que otras cosas que quiero comentar del incidente. Por ejemplo, impactos. ¿Qué impactos tuvo en el cliente? Bueno, hubo impactos en el tema de, digamos, impactos en la imagen de la marca, ¿no? O sea, en ese momento empezó a haber muchos comentarios en redes sociales referente al servicio, de repente a que los usuarios estaban recibiendo transacciones que no estaban haciendo, ¿no? Algunas de ellas hubo así, otras reportando que sus accesos no estaban funcionando, o sea, no podían usar su aplicación, o sea, como si alguien hubiera modificado sus credenciales, ¿no? Entonces hubo un daño a la marca, ¿no? O sea, la gente se empezó a manifestar en redes sociales y empezó a hablar mal del servicio, de la aplicación, de la compañía. Tuvo un daño en ese tema. En el tema del impacto, digamos, en operaciones fraudulentas y eso, al parecer no fue tan así. O sea, digamos, la naturaleza de la aplicación no contenía datos que pudiera permitir que hubiera habido digamos, robo de datos de tarjetas o cosas así que pudieran haber originado transacciones fraudulentas. No fue el caso. Yo no tengo el detalle, pero yo supongo que sí hubo fuga de datos, o sea, hubo fuga de datos, porque la manera en la que estaba, digamos, el tipo de vulnerabilidad que tenía la aplicación permitía que se pudieran consumir, obtener muchos datos de diferentes clientes. Entonces yo supongo que hubo mucho robo de datos, o sea, se fugaron datos de muchos usuarios de esta compañía, ¿no? Y bueno, entonces fueron algunos de ellos, otros, y bueno, después igual hubo muchos costos en el tema de respuesta a incidentes, ¿no? De remediación de las aplicaciones. De hecho, todavía están trabajando ellos para remediar y reestructurar sus aplicaciones y quitar estos huecos de seguridad. Entonces, bueno, la verdad es que hubo un impacto y costos importantes en el incidente. Y bueno,
Los tiempos, o sea, ¿cuánto tiempo llevó la recuperación? La verdad es que yo digo que, o sea, estamos hablando de meses, o sea, nosotros trabajamos con ellos, no sé, algo de 3, 4 meses, y durante ese tiempo realmente el incidente todavía no estaba del todo concluido, ¿no? O sea, estaba activo, y como les comentaba, no era un tiempo, no fue una vulnerabilidad o una falla que fuera fácilmente corregible. O sea, había un tema, un problema en la arquitectura de la aplicación, y eso hacía o hizo que fuera mucho más complicado y más tardado remediarlo, ¿no? Entonces la verdad es que el tiempo que les llevó corregirlo fue muy, muy alto, ¿no? Ahora bien, aquí quisiera comentar digamos, algunas enseñanzas, algunos aprendizajes que podemos tomar de este incidente, ¿no? Bueno, uno, yo creo que es muy importante el tema de diseñar una aplicación de manera segura, ¿no? Realmente, digamos, aquí se pasaron varios filtros que debieron haber ubicado que la arquitectura o la manera en la que iba a funcionar la aplicación no era la adecuada, no era la correcta, ¿no? Entonces, y bueno, lo que yo aquí observo y cuando revisábamos con ellos es que no había una práctica de diseñar una aplicación de manera segura, y había muchos componentes que no, digamos, que son básicos o que son en la actualidad que son indispensables para tener una aplicación segura, que no se contemplaba, ¿no? Por ejemplo, un proveedor de identidad, ¿no? Digo, creo que ya lo he comentado en otra sesión que hemos tenido, sobre todo en la que tuvimos de seguridad de aplicaciones y referente a la gestión de accesos. Uno de los huecos y una de las zonas más vulnerables dentro de una aplicación son los módulos de autenticación, ¿no? Y si nuestras áreas o si decidimos que nuestra empresa va a desarrollar, va a programar, va a crear sus propios componentes de autenticación, de gestión de contraseñas, de recuperación de contraseñas, esto abre la puerta a tener huecos de seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, la compañía que les menciono, pues era el caso, o sea, ellos habían optado por desarrollar estos módulos de autenticación, y de hecho estaban en un momento en el que estaban evaluando migrar o cambiar a utilizar un proveedor de identidad, ¿no? Pero bueno, esta es una de las enseñanzas que yo mencionaré aquí. O sea, es muy importante y va a abrir menos huecos de seguridad el hecho de tener un proveedor de identidad, o sea, un componente de proveedor de identidad que gestione las autenticaciones de sus aplicaciones, que garantice que no va a haber huecos de seguridad en el tema de las autenticaciones, ¿no? Ahora bien, y eso, y el diseño, y el elegir, y el decir, oye, tiene que haber aquí un proveedor de identidad, esto viene desde el arquitecto, o sea, el arquitecto de la aplicación, el arquitecto del sistema tiene que saber o identificar y tener claro qué componentes es indispensable que tenga su aplicación, ¿no? Entonces, realmente en este caso yo dejaría como aprendizaje, comentaría que es importante tener muy claros cuáles son aquellos componentes desde el diseño y la definición de la arquitectura que nuestra aplicación tiene que contemplar, y qué cosas tenemos que dejar de desarrollar o dejar de programar y se las vamos a delegar a un componente externo, ¿no? Normalmente un componente pues que tiene una marca atrás que lo respalda y que va a cuidar que tenga actualizaciones recurrentes y que va a estar libre de vulnerabilidades, ¿no? Porque esa es una de las enseñanzas primeras que yo mencionaría. Otra de las cosas que también no mencioné es que igual cuando revisábamos con ellos, había muchas cosas que no conocían o que no contaban con la documentación, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que como tal no llevaban no tenían un proceso muy formal o muy establecido de documentación de sus aplicaciones. Pues había muchas partes que no conocían, no sabían cómo funcionaba, o había que estar involucrando a diferentes personas, o sea, como que el conocimiento estaba esparcido, no lo tenían muy claro, ¿no? Y eso igual habla de que no se estaban siguiendo procesos formales para documentar un proyecto, para gestionarlo, para dar seguimiento, para controlar los cambios. O sea, no había
esas cosas, y eso también tiene una afectación en la seguridad de la aplicación, ¿no? Otra de las enseñanzas que dejaría es el tema de las pruebas, ¿no? De las pruebas de seguridad. Igual, y comento otra cosa que también se me pasó comentarles del caso. Algunos de los componentes de la aplicación no eran desarrollados internamente, sino eran desarrollados por un proveedor. O sea, un proveedor se encargaba de diseñar, por ejemplo, o trabajar en la aplicación móvil, por ejemplo, de Android, o en la aplicación móvil de iOS, ¿no? Y cuando hablamos con ellos, les preguntamos, oye, ¿y a tu proveedor le pides pruebas de seguridad o le pides que te entregue un código que esté libre de vulnerabilidades, que lleve que se ejecuten análisis SAS, análisis dinámicos, o que corra pruebas de penetración? Y bueno, en ese momento decían, no se les pide, o sea, ellos mismos hacían las pruebas, ¿no? Entonces, bueno, creo que igual aquí es en la actualidad, si nosotros pedimos o contratamos a una empresa para que nos desarrolle cualquier código de cualquier tipo, tenemos que pedirle que su código venga con un reporte de seguridad que nos indique que no tiene vulnerabilidades, ¿no? O sea, creo que también hay que ir hacia ese sentido, de pedir y exigir que en los desarrollos que se nos hagan lleven esas pruebas, ¿no? E igual, si vamos a adquirir un servicio SaaS, ¿no? Si vamos a adquirir una plataforma, a lo mejor no la licencia, pero sí una aplicación, pues que esa aplicación igual nos entregue una evidencia, una prueba de que hace validaciones de vulnerabilidades a su infraestructura, ¿no? Ya sea con pruebas de penetración, con pruebas de código, con análisis de vulnerabilidades, de la manera que sea, pero nos tiene que decir que está cumpliendo con esas pruebas, ¿vale? Entonces, bueno, esta práctica no estaba establecida en la organización. Y además, pues al final ellos hacían pruebas, pero sus pruebas de algún modo no reflejaban la criticidad de las vulnerabilidades que tenía su aplicación. O sea, había, digamos, o la tecnología no estaba cubriendo el 100% el requerimiento que ellos tenían, y no tenían visibilidad ellos de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces también, la verdad es que no tengo detalles de qué tecnología usaban, ¿no? Qué marca, pero bueno, había ahí una falla. O sea, la tecnología no les estaba, no les respondió, ¿no? O sea, no cubrió con las expectativas que ellos tenían. De algún modo aquí sí ellos fueron parte víctima, o sea, confiaban en una tecnología y esta tecnología no le respondía, ¿no? Y lo mismo con la prueba de penetración, ¿no? O sea, la prueba de penetración la ejecutaban, pero igual los resultados o los hallazgos pues no indicaban la criticidad de vulnerabilidades que existía en su aplicación, ¿no? Entonces yo también diría esta como otra enseñanza, ¿no? a este tipo de ataques. Ahora, ¿qué cosas buenas sí tenían? Por ejemplo, el hecho de contar con con protección, con un Web Application Firewall, con una protección contra ataques de negaciones de servicio. Eso hizo que pudieran responder y proteger y mitigar el ataque, ¿no? Eso les ayudó mucho. Entonces eso fue una buena práctica que ellos tenían ya desde antes, y eso les permitió mitigar el daño del incidente, ¿no? Y además, en su momento, digamos, como ya tenían desplegada el componente, también les ayudó que la tecnología que tenían pues les permitiera habilitar rápidamente ciertos módulos extra, ¿no? Por ejemplo, módulos anti-bots, ¿no? Anti-robots, que les permitió igual mitigar el riesgo que estaban, mitigar el ataque y disminuir el costo del incidente, ¿no? Entonces, digamos, eso también es una de las cosas buenas que les ayudó a que no fuera más grave el incidente, ¿no? Bueno, pues no sé si tengan alguna duda o pregunta de lo que estamos viendo. Aquí, por ejemplo, quisiera comentarles cómo se hubiera prevenido. Prevenir al 100% un ataque, pues es prácticamente imposible, ¿no? A varias veces lo he mencionado en estas charlas. O sea, tenemos que dar por hecho que tarde o temprano vamos a ser víctima de un ciberataque, y lo que más podemos hacer es disminuir la probabilidad de que suceda y disminuir
el daño que puede ocasionar en caso de que suceda, ¿no? Ahora, en estos casos, creo que ya mencioné algunas cosas que yo hubiera, que a lo mejor que yo hubiera propuesto, que yo entiendo que se pudieran haber hecho mejor. Una de ellas es el tema del diseño seguro de las aplicaciones. O sea, hay que trabajar mucho no solo en la programación o en las pruebas, sino desde el diseño, ¿no? Y que en el diseño haya requerimientos muy firmes de cumplimiento de ciertas cosas, ciertos puntos o los puntos importantes del tema de seguridad, ¿no? Para que en el diseño vengan esos requerimientos y ya en la arquitectura pues se vean plasmados esos controles que van a garantizar que la aplicación sea seguro ya cuando está operando, ¿no? Entonces yo creo que, digo, prevenirlo como tal no lo podemos hacer, ¿no? Sino lo que podemos hacer es mitigar o disminuir el riesgo de que suceda, ¿no? Hola Jonathan, a ver, Jonathan nos pregunta que cómo funciona un WAF, es decir, ¿se instala en cada endpoint o es más bien algo perimetral? Sí, mira, normalmente ahora los WAFs, cómo funcionan, o sea, tú solicitas o tú adquieres un servicio de WAF y lo que haces es tú redirigir el tráfico, ¿no? Para que ahora las peticiones que antes iban a tu IP, a la IP de tu servicio, ahora pasen antes por otra IP, que esa IP tiene ya el servicio del WAF. Entonces tú rediriges tu dominio a esta IP que te proporciona el WAF. Entonces, digamos que ahora todo el tráfico de tus usuarios ya no llega directo a tu servicio, a tu endpoint, sino se va hacia el WAF. Entonces apuntan todos al WAF y el WAF tú creas una regla, o más bien tú creas la regla en tu endpoint, en tu firewall, ¿no? En tu firewall que protege tu endpoint, para que solo a ese endpoint puedan llegar peticiones que vengan de tu WAF, de tu servicio de WAF, de manera que nadie más va a poder consumir tu aplicación, o sea, nadie más va a poder consumir tus endpoints más que solo las peticiones que vengan desde el WAF, ¿no? Entonces, de esta manera pones un componente enfrente de tus endpoints, enfrente de tu aplicación, y este WAF se encarga de detener o de recibir y de detener o de negar aquellas peticiones que sean maliciosas y solo deja pasar aquellas que sean benévolas, ¿no? Que sean peticiones correctas, ¿ok? Entonces, así es como funciona, o sea, no, realmente, o sea, sí hay WAFs que puedes tú instalar on-premise, o sea, que tú puedes comprar un appliance y tú instalarlo en tu infraestructura, pero ya en la práctica, pues, como funciona es tú adquieres un servicio, ¿no? Y ese servicio te permite configurar para que todo el tráfico ahora no vaya directo a tus servicios, a tus aplicaciones, sino pase antes por tu WAF y configuras tu firewall, ¿no? Para que nada pueda pasar a tus servicios salvo la comunicación que viene de tu WAF, ¿no? Esa es la manera en la que funciona. Y en el WAF, pues ya puedes habilitar diferentes componentes, ya puedes habilitar el firewall, puedes habilitar la solución de protección contra ataques de negación de servicio o antibots, ¿no? Ya lo haces ahí, ¿no? Así es como funciona, Jonathan. Entonces, bueno, la verdad es que creo que el tema del WAF es crucial, o sea, prácticamente en la actualidad cualquier servicio, o si un servicio no tiene un WAF, está muy abierto a sufrir un incidente de seguridad o no poder bloquear o contener un incidente de seguridad grave, ¿okay? Entonces sí es un componente crítico en nuestra infraestructura, ¿okay? Igual como cada semana, o sea, viene la reflexión y los invito a que analicen cómo está el tema de sus aplicaciones, qué tan seguras están, si tienen un WAF o no tienen, si están haciendo pruebas de seguridad o no, si están ejecutando pruebas de penetración o no, si están considerando el tema de seguridad de aplicaciones desde su diseño, ¿no? En su arquitectura, si están usando una solución de Identity Provider, un proveedor de identidad, o si no. Entonces, los invito realmente a que reflexionen y consideren todas estas cosas y pues que vean los riesgos, ¿no? O sea, que vean los riesgos y los daños y las consecuencias de no tener todas estas cosas contempladas en sus aplicaciones, ¿ok? Y bueno, para concluir, tenemos esta oferta.
estamos ofreciendo una prueba SaaS o una prueba DAS totalmente gratuita en la adquisición de un modelado de amenazas. El modelado de amenazas, como hace rato les comenté, les va a permitir identificar todos los componentes que existen en su aplicación. Todos los componentes, hablamos de todos los componentes tecnológicos, o sea, todas las tecnologías que están interactuando en su aplicación, y además toda la información o datos que existen en la aplicación, ¿no? Aquí hablamos de contraseñas, de código, de credenciales, de datos de clientes, ¿no? O sea, todas estas configuraciones, todo esto hay que ubicar en qué activos están y qué probabilidad hay de que haya fuga de información. Entonces todo esto lo ubicamos en este modelado de amenazas y generamos el listado de amenazas, su criticidad y las medidas de mitigación, ¿ok? Y además proponemos una hoja de ruta o un pad de, por dónde consideramos que deban de iniciar ustedes y qué camino deben seguir para ir mitigando y controlando los riesgos que se obtienen del modelado de amenazas, ¿ok? Entonces, bueno, esta es la oferta que tenemos para ustedes. Si están interesados, igual pueden ponerse en contacto con Tania o conmigo para revisarlo, ¿vale? Bueno, pues ese es todo el día de hoy, ¿no? Me despido recordándoles, el próximo jueves vamos a ver tema de ataques de phishing. Por ahí Tania ya les está compartiendo la liga para que se registren. Y en 2 semanas vamos a ver el tema de amenazas internas, ¿no? Ataques, inside, desde dentro de la organización. Igual recordarles el tema, las sesiones presenciales que vamos a tener, ¿no? El 4 y 5 de octubre en Ciudad de México y Monterrey, de referentes a gestión de identidades y accesos. Y la última semana de octubre vamos a ver el tema de seguridad de aplicaciones, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias por su tiempo y los veo la próxima semana. Gracias.